Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes de Buenevisión, Canal 2 de Digital, que ustedes y nosotros lleguemos a la cita diaria con los diferentes temas que abordamos con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. De igual manera, ustedes tienen acá una ventana, una tribuna en materia informativa para que nos den a conocer sus memorias de lo que ha sido esa presencia en diferentes actividades. De igual forma, quienes aún continúan y que tienen que ver con la educación, con la cultura, con el deporte, la parte gremial, religiosa, en todos los artes y oficios. Línea de contacto, el Magazine de Noche, 316-7470-575. 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Hablando de memorias, pues es importante resaltar a quienes en décadas anteriores, siglo pasado, pues también en lo que era el apogeo de esta región de Santander, en la economía, en el deporte, a nivel gremial, la parte artística, de ahí que esas memorias son importantes rescatarlas. Sobre todo esos personajes polifacéticos, cuando hablamos de lo que fue el crecimiento de esta región, de lo que en ese momento también se hablaba de ese liderazgo que tenía el departamento de Santander en la economía y en todos otros sectores. Pues hoy vamos a abordar el tema referente a un artista de artes plásticas, a un fotógrafo, a un polifacético como lo es el maestro Andrés Platarrueda. Pues para hablar de él nos acompaña su hijo, Darío Platarrueda Vanegas. Pues maestro Darío, con ese legado a su señor padre que nos ha narrado nuestra cámara, es lo que queremos que ustedes allá, los televidentes, acá en la región o a distancia, a quienes de una u otra manera conocen la obra del maestro Andrés. Pues maestro Darío, bienvenido aquí a través de Buenevisión Magazine de Noche. Bueno, muy buenos días Luis Eduardo, y agradezco la invitación suya y de Buenevisión también para, digamos que, hacer posible que la obra del maestro Andrés Platarrueda sea conocida y sea difundida, ya que él fue un artista completo, pintor, músico, cineasta, fotógrafo, caricaturista también, y esa obra yo creo que merece que la ciudadanía, que todos los santanderianos la conozcan, porque tiene un registro bien importante de todo el departamento de Santander. Y lo más importante, esas memorias, ¿no? Ese artista polifacético que aportó a la cultura, que aportó, como lo decíamos anteriormente, al desarrollo, al crecimiento de un departamento, de una región como es el Nororiente y como es Santander en su época, que fue con la venida de otros ciudadanos, de italianos, de otras nacionalidades que lógicamente pues se juntaron y aportaron también a la economía. Pero antes de entrar a hablar de la obra, hablar de ese legado de su señor padre, el maestro Andrés Platarrueda, hablemos del perfil. Se preguntará quienes de una u otra manera conocemos algo de la obra, pero habrá otras personas que lógicamente ignoran totalmente, simple y llanamente habrán oído el nombre del maestro Andrés Platarrueda. ¿Quién es el maestro Andrés Platarrueda, su señor padre? Sí, Andrés Platarrueda es hijo de doña Clementina Plata y don Aureliano Rueda Olaya, nacido en el municipio de Suaita en el año de 1926, donde pasó los primeros años de su vida hasta que decidió dedicarse en determinado momento a la fotografía y trasladarse en el año de 1960 a Bucaramanga, iniciándose como fotógrafo reportero y bueno, inicialmente fotógrafo de bodas y sobre todo fotógrafo de actividades funerarias. Él tomaba las fotos de los entierros y las revelaba, y rápidamente a las 7 de la noche estaba en la casa con sus fotografías, y con eso logró
sostener a una familia de 13 personas. Los hijos del maestro Andrés Plata somos 13 y logró sacar adelante la familia con su cámara y con su arte. A ver, cuando hablamos de estos apellidos y me hace referencia a un municipio como Soaita, pues dice uno Plata y los Rueda son muy característicos de ese municipio, de la capital levítica, como es Zapatoca. ¿Alguna relación o siempre coincidencia de los apellidos? Sí, yo creo que si miráramos hacia arriba en el árbol genealógico, seguramente aparecerá Zapatoca, pero no tenemos el registro de que el Plata eran de esa zona de Soaita, de Santana, y el Rueda era de Oiba. Don Aureliano Rueda, padre del maestro Andrés Plata Rueda, es de Oiba, pero seguramente alguna relación con Zapatoca tendrá que aparecer. A ver, hablamos de esa época, decíamos extracámara, y gran parte de ese artista íntegro, ¿no? Polifacético, recursivo, tal vez en esos instantes, ¿no? De que era ese artista que se iniciaba en esas décadas, en ese siglo, pues lógicamente era recursivo, ¿no? Me dice usted que incursionó en la pintura, en la carpintería, en otros artes y oficios que iban de la mano en ese momento con la fotografía. Sí, no solamente eso, sino también pudimos rescatar algunas caricaturas que él hizo con el periódico Rumbos, un periódico que manejaba don Eduardo Sarmiento, que era un personaje de la vida pública en Soaita, y además también hizo algunas esculturas en cera. También inició tocando la flauta, posteriormente cogió el violín, y para terminar finalmente le dieron la oportunidad de ser el administrador del Teatro Renacimiento, donde se proyectaban todas las películas mexicanas, especialmente en esas épocas, pero que traían o pasaban un noticiero que se llamaba El Mundo al Instante. A él le pareció muy curioso que se pasara ese noticiero de generalmente 5 o 10 minutos y dijo, esto que están registrando de las guerras mundiales, de todos esos eventos mundiales, esto también se puede hacer en Soaita. Se fue para Bogotá y compró una cámara de 16 milímetros y empezó a filmar los acontecimientos de Soaita entre el año 1953 y 1955, un noticiero que recogía lo que pasaba en el pueblo y que afortunadamente se logró salvar, y en este momento esas filmaciones son parte del patrimonio fílmico colombiano. A ver, cuando hablamos del maestro, de su señor padre Andrés Plata Rueda, el por qué resulta ya inmiscuido en todo lo que tiene que ver con el arte en sí, el ser el polifacético. Anteriores generaciones también estuvieron en el arte como oficio, como profesión. ¿O él por qué llega así a eso? Él era muy inquieto. Había una persona que arreglaba los radios de todo el pueblo, pero que tenía una revista. Siempre compraba la revista de Mecánica Popular, entonces cuando llegaba a la revista Mecánica Popular, allá se la pasaba y leía desde el principio hasta el fin su Mecánica Popular, y seguramente ahí se creó ese espíritu investigativo que toda la vida lo tuvo, de creativo. Yo creo que eso influyó mucho el tío Eduardo Andurraga, porque le inculcó prácticamente ese espíritu de hacer cosas. Entonces de ahí fue que fue carpintero, que fue peluquero. Para ser peluquero hizo su propia máquina o su propio mueble para peluquear a sus amigos. Y todo en la vida de él es creación. Él tiene un dicho muy popular que dice, bueno, la enseñanza para nosotros, ustedes tienen que hacer cosas con las manos. Entonces ese como que fue su principio. Es creativo. Es creativo, él a todas horas está haciendo algo. Recientemente le está haciendo el mueble para su violín, y toda la vida se la pasa, y aún a los 97 años está creando cosas. A ver, maestro Darío, cuando hablamos de los legados, que lógicamente
cuando hablamos del nombre del maestro Andrés Platarrueda, pues es hablar de ese artista íntegro, polifacético. Algunos de los 11 integrantes, hijos del maestro Andrés, continuaron un legado en torno a eso, al arte, en torno a la cultura, a esa polifacética actividades que él realizaba. Sí, afortunadamente algunos de los 13 hijos, digamos que los genes están ahí. El hijo Andrés Platarrueda, del mismo nombre de mi padre, es un gran pintor, está radicado en Granada, España, y algunos de los nietos, hijos de la menor, Claudia Patricia Platarrueda, son dos artistas grandes, uno en la música, otro en la pintura y en el cine. Digamos que están ahí. Yo le heredé algo que es la música, afortunadamente me dio ese don y algo le heredé de la parte de la música. ¿Usted es intérprete de algún instrumento? Sí, yo toqué durante mucho tiempo los teclados con un grupo que se llamaba La Quinta Dimensión, con eso me financié las carreras que tengo en este momento y ahorita estoy tocando acordeón y es una fortuna estar tocando en este momento todos los sábados religiosamente bajo con el acordeón y mi papá coge el violín y tocamos, interpretamos bambucos, pasillos, boleros, tangos, etcétera, etcétera. ¿Hay en sala, en familia? En la familia, sí, Ajá. a nivel familiar. Es decir, cuando hay algunas reuniones, integraciones, pues no ahí están los músicos, sobre la parranda. Sí, efectivamente, tocamos ahí más que todo para la familia. A ver, cuando el maestro Andrés Platarrueda, su señor padre, de Suaita me dice esta cámara que se desplaza hacia Bogotá, ¿no? Bueno, esa es una historia interesante porque él, su primera cámara la compró el día 9 de agosto de 1948. Pocos meses, pocos días de haber transcurrido el Bogotazo. Incluso el Bogotazo, había personas que estaban ofreciendo las cámaras y él pues pudo comprar un par de cámaras y con ese par de cámaras fue a Suaita y empezó su fotografía. Allí él mismo construyó su cuarto oscuro, construyó su ampliadora de contacto y posteriormente compró unos lentes y él mismo hizo, con su carpintería, hizo su primera ampliadora. Y posteriormente, pues ya en Suaita duró un tiempo trabajando en esto, pero en Suaita no hay eventos, es muy complicado vender fotografías. Y siguió el desplazamiento después de haber hecho el periplo en Bogotá, llega a Suaita y ¿para dónde continúa? No, él en Suaita, afortunadamente, don Humberto Barrera, padrino de matrimonio, le ofreció que si quería venirse para Bucaramanga a trabajar, que él le ofrecía el garaje y efectivamente le cogió la flota y arrancó para Bucaramanga y ahí entonces con su cámara empezó a tomar fotografías, especialmente de los entierros, repito, porque... Como la fotografía social. Sí, como reportero inicialmente. Y posteriormente a los 6 meses ya nos había traído a los 5, que en ese momento éramos los hijos, y logramos, él debió irle muy bien con la reportería porque rápidamente nos trajo y rápidamente ya tenía su fotografía en todo el centro de Bucaramanga, en la carrera 13 con calle 35, Fotoplata se llamaba, y no solamente por lo inquieto que es, él no se quedó solamente en la reportería, sino que hizo sus contactos y empezó a ser el fotógrafo de Urbanas, del Instituto de Crédito Territorial, de la CDMB, hay fotos también, registros fotográficos del Banco de Bogotá, y empezó a explotar lo que en ese momento no existía, que era la foto industrial. Entonces él no solamente eran las urbanizaciones, sino lo llamaban para la publicidad, porque pulía muy bien sus fotografías, y entonces hay registros de varias empresas de Bucaramanga dentro del archivo que hemos estado rescatando. Estamos hablando en qué década ya, lo que usted dice, ya estando ahí en Bucaramanga con lo que eran laborales a la fotografía técnica, industrial. Sí, él llega a Bucaramanga en 1960
Y de fotografía tenemos incluso fotografías aéreas bien interesantes de finales de los años 60, yo creo que pueden ser del 68, 69, donde como se hizo conocer como fotógrafo industrial y como fotógrafo de urbanizaciones, se volvió muy amigo de don Armando Puyana. Entonces, dentro de los recuerdos está que a las 7 de la mañana llegaba don Armando Puyana ahí a la carrera 13 con calle 35, donde tenía la fotografía mi padre, y decía, cuelgue las cámaras que hoy vamos a volar. Y entonces se subía con don Armando Puyana en la avioneta, y hay registros de fotos interesantes de Bucaramanga y del área metropolitana, porque el objetivo era tomar fotos de esos sitios para hacer posibles urbanizaciones. Entonces don Armando, con esas fotos, Las panorámicas. con esas panorámicas, se iba para Bogotá a conseguir la financiación para sus urbanizaciones en todo el área metropolitana de Bucaramanga. A ver, cuando hablamos precisamente de todo eso, pues es importante el elemento, se requiere la sagacidad, se requiere el conocimiento, se requiere el que ese fotógrafo en ese momento, el maestro Andrés Platarrueda, pues tuviera, como se dice, también el tacto fotográfico. Me refiero a las cámaras, unas cámaras estamos hablando del año 60, 70, ¿no? Sí, bueno, las cámaras, cuando él llegó ya aquí a Bucaramanga, llegó con una cámara Rolleiflex, que hay una anécdota que cuenta él, que se presentó donde Foto Serrano, que la famosa de ese momento, con la cámara a pedir trabajo. Y entonces don David Navarro, que era el dueño en ese momento de Foto Serrano, le dijo, no, cuando le pidió trabajo, él le dijo, oiga, pero con esa cámara usted no necesita pedir trabajo. Y entonces él entendió el mensaje y se puso a tomar sus propias fotos, sus propias fotografías, y fue, digamos que la evolución hacia esa fotografía industrial. Además, posteriormente, ya cuando tenía la fotografía industrial, él dijo, bueno, esta cámara está bien, pero hay cámaras mejores. Entonces él investigaba y se compró unas cámaras Hasselblad, que las cámaras Hasselblad tienen la particularidad de que fueron con una cámara Hasselblad en 1969 se tomaron las fotos de la luna cuando el hombre aterrizó en la luna. Entonces siempre tenía las mejores cámaras, siempre tenía la mejor ampliadora. ¿Cómo las ubicaba las cámaras en ese momento? Porque hoy pues es fácil a través de las redes sociales, ¿no? Con lo que tiene que ver para el mercadeo, pero en ese momento, ¿cómo? Yo creo que hacía sus viajes a Bogotá, Ajá. buscando seguramente esas cámaras. Además de eso, en uno de sus tantos viajes se maravillaba porque había fotos grandes. Entonces, él siempre, cuando tomaba fotos, por lo general se conocía normalmente el tamaño postal, ¿sí? Mi papá siempre tomaba fotos, copiaba era 20-25, para él la inmensidad de las fotos es algo muy importante. Entonces veía en Bogotá las fotos grandes. Entonces cuando él venía aquí, empezó a desarrollar las fotos grandes, eran fotos de 50, 60 y algunas mucho más grandes. Hay una anécdota sobre ese aspecto, que él hizo una foto muy popular de él, que es la Sagrada Familia, donde se ve desde el Club del Comercio, se ve la Sagrada Familia, se ve la Cámara de Comercio y se ve el antiguo Hotel Bucarica. Esa foto él la amplió grande, a tamaño de 1 metro por 4 metros, y se la llevó para la 19, carrera 19 con calle 35. Ahí en ese momento, según cuenta él, pasó un señor y le dijo, ¿esa foto es para la venta? Dijo, sí. Diga, hágame el favor. ¿Y cuánto vale? No, bueno, tanta plata. Y diga, hágame el favor, me la lleva a la empresa electrificadora de Santander. Ese personaje era Hugo Serrano Gómez, el que fue senador. Senador fue energético, y en ese momento petrolero. Exactamente, en ese momento era el gerente de la electrificadora de Santander, y esa foto permaneció por muchos años en la electrificadora de Santander.
A ver, cuando narra precisamente usted, maestro Darío, lo concerniente a su señor padre que establece la fotografía, ahí en la 13 me dice con 35. Sí. ¿Qué tiempo duró ahí, en ese sitio, la fotografía plata, me dice? Sí, Foto Plata se llamaba. Era, en ese momento había la carrera 30, la carrera 13 entre 35 y 37. No existía la calle 36. Y por esos años se empezó a construir la calle 36 se empezó a construir para que llegara hasta San Laureano. Entonces tuvo que salir de ahí, posteriormente fue a la carrera 17 con calle 37 y posteriormente ya en la etapa final estuvo la fotografía en el edificio Colseguros en el segundo piso. Sí, hubo desplazamiento. Sí, de la 13 a la 19. La 13 a la carrera 17, posteriormente estuvo en el Hotel Tai en la calle 33 con 17 y terminó en el edificio Colseguros. A ver, en ese trayecto ya como fotografía con un sitio, ¿hasta qué año? Me dice que desde allá donde iniciaba la 13, ¿no? 13 con 35. Sí, eso fue allá en la 13 con 35 fue posiblemente el año 62, 63, que él llega en el 60 y pasa un tiempo, yo creo que por ahí en el 61 ya estaba en la carrera 13. Y bueno, y él tuvo su fotografía abierta, yo creo que hasta el año 1995, creo yo. El maestro Darío Plata Rueda Vanegas es nuestro invitado de hoy para hablar también de un legado que el polifacético, el maestro Andrés Plata Rueda, pues realizó. Esa es la charla que tenemos el día de hoy a El Magazine de Noche. A ver, cuando hablamos precisamente también haciendo memoria, haciendo historia, haciendo remembranzas de su señor padre, ¿qué fotógrafos en ese momento también habían a la par? ¿O fotografías en esos instantes? Sí, en ese momento pues había varios fotógrafos, recuerdo yo, así estaba don Carlos Eslava, estaban los sucesores de Gabaza, don Edmundo Gabaza, don Saúl Mesa, su padre también, estaba Chacón Soto, que yo recuerde, estaba Foto Record. Bueno, había bastante. Yo recuerdo que en esa época, en el sector del centro, había por lo menos 5, 6, 7, 8 fotografías, cada uno con su local muy buen situado, cosa que lamentamos que eso haya desaparecido. Estuvo también Foto Vanegas, de nuestro querido tío Ramiro Vanegas, que es hermano de mi señora madre. Y lo interesante, lo bonito de recordar es que el maestro Andrés Plata Rueda le enseñó la fotografía y lo encaminó por la fotografía a Ramiro Gómez, que desafortunadamente se nos fue con el COVID-19. Es decir, una marquilla que aún existe, ¿no? Foto Vanegas en Bucaramanga fue un legado que le transmitió a su señor padre, a esta familia Vanegas. Sí, afortunadamente la Foto Vanegas es todavía reconocida y está es bastante reconocida y sigue en su papel de registrar todos los eventos sociales de Bucaramanga. A ver, maestro Darío, cuando su señor padre hablaba de ser el polifacético, ¿no? De ese artista, de las artes plásticas, del carpintero, del fotógrafo, del músico, en esos instantes también haciendo esa reportería, sobre todo en la parte social, ya incursiona, como usted lo manifestaba, en la parte industrial. Tengo entendido, pues ya está en algunos medios de comunicación. ¿Trabajó en algún medio de comunicación de Bucaramanga? Bueno, esa es una historia interesante también, porque en esa época los principales diarios de Bucaramanga, que eran Vanguardia Liberal, El Frente y El Deber, eran los tres que competían duro. Esas empresas periodísticas no tenían fotógrafo, sino que si había algún evento iban todos los fotógrafos y esos fotógrafos les llevaban las fotos a Vanguardia, a los tres periódicos para que les publicaran la foto. Yo recuerdo que Vanguardia Liberal pagaba 5 pesos por cada foto que se publicaba, no por las que le llevaran, sino las que se publicaban.
Pero lógicamente los fotógrafos jugaban a eso porque era muy importante que su foto apareciera en primera página o en la última página, las páginas más importantes, con el nombre de su fotografía. Esa era la recompensa por llevar las demás fotografías. Mi papá entró en ese juego y generalmente le publicaban las fotos. Recuerdo una foto famosa, muy bonita, bonita en el sentido de la composición de la foto, del incendio de Jabón Roca. Yo lo recuerdo que esa foto fue primera página en los 3 periódicos. Entonces mi papá estuvo en esa labor periodística en esa forma, registrando los eventos que había y llevando las fotos para que eventualmente se las publicaran, para que se publicitara su fotografía. A ver, hay algo que podemos observar precisamente en esa fotografía, haciendo memoria de su señor padre, el maestro Andrés Platarrueda, que es los íconos de todos los municipios, ¿no? El departamento de Santander, sobre todo, características, esas postales, ¿no? Que algunos sitios de esos se conservan su estructura como tal, otros pues han sido totalmente cambiados, renovados, en fin, es algo podríamos decir, de la memoria de un archivo de esa época, pero que hoy toma vida cada vez más en lo que es la parte histórica. Sí, es una cosa interesante porque es que él es pionero de muchas cosas. Yo recuerdo que en el año, hacia el 2015, 16, 17, hubo lo que eran las salas abiertas, que eran exposiciones de fotografía en la calle. Pero mi papá en el año de 1978 posiblemente fue pionero de eso, porque él hizo sus estructuras en PVC, se iba para los pueblos, tomaba las fotografías y las exponía en la calle. Mi papá siempre ha sido un convencido de que el arte se debe mostrar es en la calle. Él es poco amigo de los sitios cerrados, porque a los sitios cerrados pues hay que llevar la gente prácticamente para que vea el arte, para que vea sus fotografías. En cambio, él siempre decía que la gente se tiene que estrellar contra el arte, la gente se tiene que estrellar contra las fotografías. Y efectivamente hizo un recorrido por varios de los municipios. Él alguna vez habló de 50 municipios, pero por ahora tenemos un registro fotográfico de por lo menos 30 municipios de Santander. Entonces, ¿cuál era la mecánica? Él iba al pueblo, tomaba sus fotos y posteriormente se iba con su armatoste de PVC, su estructura de PVC, colgaba las fotos y la gente le compraba las fotos. Y las que no se las compraba, se las ofrecía a la alcaldía, a las casas de la cultura. Hay varias casas de la cultura que todavía algunas conservan esas fotos. La más icónica de toda esta exposición fue una que hizo tal vez durante 2 o 3 años en la calle 35, entre 16 y 17, en el Paseo Santander. Ahí expuso sus fotografías y bueno, yo tuve la fortuna de pequeño de acompañarlo a armar su expositor de fotografías. Y esas fotos, afortunadamente esos negativos los conserva muy bien y estamos en esa tarea de recuperar esa historia. O sea, hay una historia de más o menos de los años 70 de muchos municipios de Santander que estamos publicando, las que vamos periódicamente, para que ese legado no quede simplemente archivado ni se vaya a perder. Hay una secuencia de épocas, de años, de sitios, en fin, lo que usted manifiesta, y que en la medida poco a poco se están publicando y lógicamente rescatándolas. Sí, rescatándolas. Él tiene, el cálculo inicial había sido que tenía más o menos 3.000 negativos, eso subió, yo creo que hay unos 10.000 negativos, de los cuales puede haber unos 2.000 que tengan de interés público. Y estamos en esa tarea. En este momento hemos rescatado 1.700 negativos, de los cuales hemos publicado tal vez unos 100 fotografías en este momento. O sea que lo que falta por descubrir, lo que falta por publicar y porque la gente conozca es bastante.
Cuando hablamos de rescatar, y lógicamente en ese proceso químico, en ese proceso de laboratorio, y en este momento, pues es revelar, es lo mismo, de esos archivos que están y que dice usted, pues junto a su señor padre lo están ordenando, en fin, ¿es revelarlos? Sí, ¿cuál es la idea? Él tomaba muchas fotografías, muchas. Veía una cosa interesante y le disparaba. Seguramente volverlo y revelaba los negativos, pero al papel iban, digamos, un porcentaje, un 20-30% apenas. Muy pocas se revelaban ya como fotografías. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Pues esos negativos que son de alta calidad, con cámaras muy buenas, entonces son negativos que tienen un estado excelente y la conservación es bastante buena. Estamos escaneando esos negativos con un escáner a 6400 dpi. Los que saben de esto, saben de qué estoy hablando, es una excelente resolución para posteriormente hacer una exposición con las 100 más significativas. ¿Cuál es la meta de este año? Vamos a ver si logramos este año con el patrocinio respectivo, lograr hacer una exposición de 100 fotografías de tamaños de 1 metro, tamaño grande como él siempre lo soñó, hacer esa exposición de las mejores 100 fotografías de esa serie de 10.000 negativos. Es decir, en ese archivo, en esas memorias, pues ustedes han encontrado mucha fotografía dentro de esas inéditas, alguna sorpresa de alguna fotografía que, como se dice, oiga, mire, esta fotografía no esperamos encontrarla. Muchas, Sí. muchas son. Por ejemplo, sorpresas. darnos de dos fotografías que fue una sorpresa el haber encontrado en ese archivo. Un par de sorpresas, unas cuantas sorpresas. Una, encontrar una foto de la erosión, digamos, de la quebrada seca al frente del Salesiano. Al frente del Salesiano ya era la quebrada seca, pero eso se estaba comiendo la ciudad, el fenómeno de la erosión. Y encontrar una foto de un basurero, generalmente la quebrada seca fue rellena con basura. Sí. Entonces encontrar ese basurero con miles de con tal vez algunos 50, 100 recicladores y el lugar identificado perfectamente, ahí está el colegio salesiano. Eso fue una sorpresa bien interesante, esa foto ya está publicada. Y bueno, otras de personajes, hay muchas fotos de personajes. Tenemos personajes de una cotuda impresionante, la tenemos ahí porque vamos a hacer porque hasta ahora hemos publicado fotografías de la urbanización, generalmente ese tema, pero nos faltan las fotografías de los eventos sociales, nos faltan las fotografías de los 100 personajes que vamos a hacer una exposición posiblemente posterior a la que vamos a hacer, de hacer una exposición de 100 personajes en la lente del maestro Andrés Plata Rueda, en los 100 años. Me dice que pues usted es uno de los encargados que está ahí en contacto con su señor padre en este proyecto, ¿no? De tener la casa museo, de tener todo ese material, todo ese legado de su señor padre, el maestro Andrés Plata Rueda. Sí, la idea es conservarlo, pero no guardárnoslo para nosotros. Digamos, ¿cuál es la idea? Digamos, siguiendo el mismo concepto de mi padre, que la fotografía es que se debe mostrar en la calle, ¿sí? Aquí también hay personas que dicen, no, pero es que eso, ¿para qué publique eso? Guárdelo, hagamos un libro, hagamos algo, hagamos una exposición muy bonita en un sitio cerrado. Yo creo que hay que seguir con la idea original de mi padre, que es la fotografía es en la calle, y la nueva calle de hoy son las redes sociales. Entonces yo soy un convencido de que en vez de tener la foto en un libro, que muy bonito puede ser, Es parte también sí, del proceso, de tener esas memorias, sí, pero publicarlas, y qué mejor que lo que usted manifiesta y su señor padre, ¿no? Que sea en campos abiertos, que haya la oportunidad de que más de uno que ignora, o aquellos que lógicamente conocen parte de la obra, pues la tengan más cercana. sí, correcto. Entonces la nueva calle es internet, y entonces todo el mundo tiene que conocer
es impresionante la cantidad de gente que opina y felicita a través de las pocas que hemos publicado, porque realmente apenas hemos publicado una mínima parte, menos del 1% de las fotografías. Y la exposición también de que hablamos, de las 100 mejores fotografías, tiene que ser en la calle, no puede ser en un recinto cerrado, porque siguiendo la idea original, el arte a la calle, que es el pensamiento de mi señor padre. ¿Y todavía toma fotos el maestro Andrés? Hace unos años le colgamos la cámara e hicimos una correría por los mismos sitios donde se tomó la foto, en una exposición que se había tomado la foto de hace 30 años, y se lograron unas fotos que están ahí también y las compartiremos en su debido momento, en una exposición que se hizo en el año 2017 en el Centro Comercial Cacique, con 50 fotografías, una exposición que se llamó La Ciudad Bonita, Ayer, Hoy y Siempre. Entonces se hace un comparativo de la foto de hace 30 años con la foto de ese momento del 2017. Y sí, vamos a colgarle la cámara en alguna actividad que vamos a hacer con algún fotógrafo reconocido que nos hizo la propuesta de colgarle la cámara y que salga a tomar fotos, las mismas fotos de los mismos lugares donde hace 30, 40, yo estaba hablando de 30 años, no, hace 50 años, porque bueno, en 1970, en los mismos lugares que hace 50 años, él tomaba las fotos. Me dice usted esta cámara que su señor padre, el maestro Andrés Platarrueda, pues como músico, pues a veces también en las actividades sociales de familia, pues ¿interpreta qué instrumento? Él toca el violín. Ajá. Él fue músico muy joven, pero dejó esa actividad y lo retomó hace un relativamente poco tiempo, hace unos 15, 20 años. Y tuvo la fortuna y el orgullo de haber inaugurado, digamos, la filarmónica experimental de Santander, creo que es el nombre. Entonces él estuvo ahí en Luisa Calvo tocando el violín con esa filarmónica experimental. ¿Y usted también en algunas reuniones lo acompaña? ¿Usted también como músico? Sí, bueno, yo también heredé algo de su arte, la música, y yo todos los sábados nos reunimos, yo con el acordeón piano, y él con el violín, y tocamos bambucos, pasillos, boleros, tangos, lo que nos va ocurriendo, simplemente para relajarnos un poco. A ver, cuando hablamos también de ese polifacético, el maestro Andrés Platarrueda, su señor padre, me dice que también incursionó en la pintura, en la arte plástica. Sí, señor. Él en sus años jóvenes, en el año 20, tiene varias cosas interesantes. Él fue caricaturista del periódico Rumbus, un periódico que hacía un periodista, un inquieto, el doctor Eduardo Sarmiento, muy reconocido en Suaita. Y él hacía en stencil, hacía las caricaturas del evento. Cada semana hacía su caricatura que generalmente causaba polémica por la caricatura. La caricatura crítica. Sí, crítica y más de retrato de personajes, sí, pero algunas críticas, algún doctor con una jeringa dando la estocada aquí a un toro, entonces eso causó porque era cirujano, entonces, bueno, caricaturas que algunas eran retratos y otras algo de crítica. También tocaba, él cuenta que tocaba la flauta y el flautín, y también algo tocó el violín, hizo esculturas en cera, algunas, pero realmente él y algo pintaba. Cuando cumplió los 70 años tal vez, él retomó de nuevo la pintura, y hay una colección de pinturas bastante grande que se pueden ver en la casa, en la misma casa, ahí en el barrio La Joya, y que tienen muchos de mis hermanos, muchas ya tienen bastante pintura, y todavía a veces coge los pinceles y pinta. Todos estos archivos
todas estas memorias de las cuales hace usted alusión del maestro Andrés Plata Rueda, ya como artista plástico, ya como músico, ya como fotógrafo, como carpintero, en fin, esas memorias existen, es lo que se está precisamente acondicionando, lo que se está mm, todo para que ese archivo en alguna oportunidad pues se pueda ver, observar. Sí, yo creo que hay mucho por compartir, digámoslo así, porque realmente estuvo ahí como que en la nevera, en el congelador. El maestro Andrés Plata Rueda es reconocido en los medios artísticos, pero en medios muy cerrados. Yo creo que lo importante de esto que estamos haciendo es que no solamente esos medios cerrados conozcan el valor de la obra del maestro Andrés Plata Rueda, sino que toda la ciudadanía la que tenga contacto con la obra de él. A ver, con todo ese legado, con toda esa memoria que tiene el maestro Andrés Plata Rueda, su señor padre, ¿qué hace en estos instantes? Él todos los días se levanta y coge sus partituras y empieza a repasar las canciones. O sea, él está completamente activo a sus 97 años. Hubiéramos querido tenerlo aquí, pero desafortunadamente se puso enfermito ayer, entonces es mejor no arriesgar. Y ya cuando deje el violín, él coge de pronto los pinceles y empieza a pintar. Es decir, es una persona que es muy activa, que está enterado. Uno con él habla de actualidad, porque él tiene ahí su suscripción a los periódicos, lee, se informa, y perfectamente en estos momentos... Es lector, es buen lector. Es buen lector, excelente lector, sí, y crítico también. Y lo bonito de él es, hasta este momento, afortunadamente, es que se sienta uno a hablar con él de temas del pasado y temas del presente, y está afortunadamente lúcido. Usted lo acompañó en una serie de actividades, en esos recorridos, en todo lo que sus expresiones artísticas, maestro Darío. Bueno, yo tuve la fortuna de acompañarlo en algunas de las exposiciones callejeras que hizo. En la exposición que hicimos hace 7 años ya, también tuve la fortuna de acompañarlo, de hacer el proceso de imprimir las fotografías en lienzo, que fue una experiencia bien interesante, porque la fotografía sobre lienzo pues tiene una pinta de arte. O sea, fue una experiencia bien agradable. Está tomando fuerza cuando hablamos de memorias, ¿no? Precisamente de sacar, de mostrar, de compartir una serie de documentos, de memorias, sobre todo en la parte fotográfica, ¿no? De algunas ciudades, de algunos sitios característicos, si hablamos del área metropolitana, ¿no? De lo que era hasta unas décadas anteriores, siglo pasado, y eso ha tomado como fuerza, ¿no? Ha tomado como un boom el que la gente conozca de los antepasados, conozca que los sitios que infortunadamente ese desarrollo urbanístico y poblacional ha hecho que los transformen, ¿no? Calles características de los municipios o en la misma Bucaramanga. Sí, en todas las partes, digamos que el registro que mayor tiene es alrededor de entre 1965 y 1980, que hasta ahora es los que hemos rescatado. También tiene posterior, pero en esa época del 70, o sea, hace 50 años, pues es bien interesante, bien importante ver cómo se transformó Bucaramanga, ver cómo se transformó Piedecuesta. Precisamente, Luis Eduardo, estoy viendo aquí al frente una foto de Piedecuesta, y la foto que tiene mi papá de esas mismas dos iglesias, la única ciudad en el mundo que tiene dos iglesias, pues era completamente en piedra las dos, y era una completa belleza. Yo creo que, por ejemplo, esa contrastación de ver lo que era hace 50 años, esa belleza, a ver lo que hoy es hoy, que sigue siendo bella, pero que desafortunadamente la historia, a veces hay personas que no entienden el valor del original, de la construcción original, y la empañetan
y la empañetan. Yo creo que eso hay que hacer hay que hacer una evaluación y una justa crítica a ver de que conservemos ese patrimonio. Da tristeza ver en algunas fotos de algún pueblo, por ejemplo Málaga, que ve uno la cuadra de donde está la iglesia y al lado sus casas coloniales respectivos, y ver la foto actual donde construyeron un edificio completamente cuadrado que no tiene nada que ver con la historia. Entonces esa contrastación es importante, y hacer el llamado a los mandatarios actuales que donde haya una cosa para conservar, hay que conservarla. Por ejemplo, hay una casa en la calle 34 con carrera 20 que era una hermosura, y desafortunadamente se tumbó para construir la oficina de registro de instrumentos públicos con con cemento que no tiene nada que ver con esto. Perfectamente se hubiera podido conservar esa belleza de casas como muchas otras, y no simplemente tumbarlas para construir moles de cemento. Tal vez el registro que aporta, ¿no? En este caso la fotografía, de los cuales pues esas memorias de que a veces pues el destruir totalmente para transformar por otra pieza totalmente diferente, pues totalmente va a lo que es restaurar, ¿no? Si se quiere conservar algo, porque requiere también, pero adecuar en torno a una calle, en torno a un pasaje, en torno a lo que es una construcción, ¿no? Que es diferente destruirla totalmente para construir otra edificación nueva, a lo que es restaurarla, conservando su estructura. Conservando su estructura, y eso es importante, y sobre todo es supremamente importante ahorita que el turismo es una de las fuentes, va a ser y va a seguir siendo una de las fuentes principales de ingreso. Entonces llegar a un pueblo como Florida, como Piedecuesta, como Socorro, como tantas bellezas que estamos en Santander, y encontrarse en el parque con unas edificaciones que no tienen nada que ver con la historia, eso es. Entonces el llamado es a que conservemos eso, y si hay que hacer una edificación, pues que esa edificación siga la línea de lo que es, de la historia, de lo que fue la historia de cada pueblo. Y máxime que a veces se está declarando por el Congreso, por el Gobierno Nacional, a veces la parte histórica, cultural, pero a veces no se hace respetar esos parámetros, ¿no? De lo que tiene que ver la parte arquitectónica, de lo que tiene que ver la reestructuración urbanística, en fin, todos los aspectos. Vale la pena que precisamente esos patrimonios se conserven como tales. Sí, correcto. Y esa es como también la idea de difundir cómo eran estos pueblos hace 50 años, y bueno, y que los alcaldes y las autoridades repiensen eso antes de cometer una barbaridad de hacer cosas que no tienen nada que ver con la historia de nuestros pueblos. Y hoy que esperamos que a través de el turismo, ¿no? De revivir nuestra historia, nuestras memorias, no solamente para nosotros, sino para el turista, ¿no? Que viene, fíjese que a veces intenta hacer recorridos. En el caso particular, he asistido a algunos recorridos en Bucaramanga, que se arranca que en el Parque Centenario, que se va al Club de Comercio, que se va a la Casa de Bolívar, que se va a la Iglesia de los Dolores, que se va, en fin, un recorrido nada más en ese trayecto, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de revivir, de conservar esas memorias, esos sitios característicos, y que le dan vida a esos personajes que hicieron la historia. Sí, correcto. Y ya que habla de Bucaramanga, hay una foto de lo que era la antigua alcaldía de Bucaramanga, y la tumbaron, pues, y construyeron una mole de cemento, que han debido mirar cómo conservaban esa belleza de edificación, la adecuaban de una manera mejor. Esas cosas se pueden hacer, se puede utilizar, hacer las remodelaciones que sea, pero que esas remodelaciones pues conserven el espíritu colonial de todas nuestros pueblos y ciudades. A ver, maestro Darío Platarrueda, para quienes nos observan y que lógicamente quieren cerciorarse de parte de la obra que está y que se está rescatando, y que
como usted lo manifiesta, se va a sacar a que conozcamos, a que conozcan parte de esa obra del maestro Andrés Plata Rueda, su señor padre. ¿Dónde podemos encontrar lo que ustedes vienen publicando, los que vienen adecuando, mientras se llega a ese gran evento de lo que tiene que ver, de exponer, de conocer gran parte de su obra, del señor padre, década 1953 hacia lo que ya es el 60 y todo ese trabajo de más de 50 años de su señor padre? Sí, ya hemos creado una página, inicialmente una página en Facebook que se llama Andrés Plata Rueda, con doble R y pegado, Fotografía Histórica de Santander. Entonces, Andrés Plata Rueda, Fotografía Histórica de Santander. Ahí en esa página se están publicando constantemente esas fotografías de Bucaramanga y de cada de los pueblos de Santander, para que conozcan cómo eran nuestros pueblos en Santander hace 50 años. Pues maestro Darío, era parte de lo que queríamos conocer, parte de su obra, de su señor padre, el maestro Andrés Plata Rueda. Plata Rueda, un solo apellido, ¿no? Sí, dos en uno, como se dice. Dos en uno. Mi papá es hijo de doña Clementina Plata y doña Aureliana Rueda, y unió esos dos apellidos con la doble R en el medio. Entonces, cuando busquen, es Andrés Plata Rueda con doble R. Y los herederos, caso particular suyo, pues en el fondo tienen tres apellidos, ¿no? Darío, Plata, Rueda, Vanegas. No le diga eso a mi papá, porque él dice que es un solo apellido, un único apellido. Y eso se logró porque mi papá era muy amigo del notario, y el notario le siguió la cuerda. Le siguió las cuerdas de la locura. Taita siempre fue un loco que era hiperactivo, hiperactivo, creativo, y bueno, y afortunadamente había gente que le seguía la cuerda. Pues maestro Darío, estaremos pendientes precisamente de lo que usted dice, mirar la página, a quienes hoy nos han sintonizado, a quienes a la distancia, pues también hoy con la tecnología, ir a la página del maestro Andrés Plata Rueda, conocer parte de su obra, lo que se está haciendo con ese legado, por conservar, por rescatar las memorias, en fin, todo lo pertinente. Pues maestro Darío, a usted muy formal, por transmitir, por resaltar, y ese es el objetivo que buscamos también acá en este medio de comunicación en torno a lo que es esas memorias, que no las perdamos, que rescatemos, que nos sirvan de guía también. Hoy el artista también polifacético, pero que en ese momento era recursivo. Hoy tenemos unos elementos muy fáciles que los conseguimos allí en la tienda, que los conseguimos allí en los sitios característicos, si es de fotografía, si es de pintura. En ese momento tocaba ser recursivo, ¿no? Incluso construir accesorios para la fotografía, para la pintura, en fin, todo lo pertinente. Sí, sí, bueno, le agradezco, Luis Eduardo, y a Guanevisión por esa oportunidad que tenemos de que a través de este prestigioso medio pues se conozca la obra del maestro Andrés Plata Rueda. Y repito nuevamente, queremos que todo el mundo sepa, conozca de esa obra, y que para que aprendamos a apreciar lo que fueron nuestros pueblos y nuestros de hace 50 años y todo el registro fotográfico. El aporte que se ha hecho con este legado del maestro Andrés Plata Rueda. De igual manera, a ustedes, amigas y amigos televidentes, agradecerles el que nos sigan permitiendo el ingreso a todos los hogares a donde llegue esta señal. De igual forma, a la distancia, quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente, nos manifiestan a través de las opiniones, manifestando algunas recomendaciones, sugerencias, decirnos que están en la sintonía en tal ciudad, en tal departamento de Centroamérica, donde nos escriben algunos residentes y residentes en estas zonas, pero que son nativos y que están al tanto de lo que sucede, lo que acontece en la región. De igual manera, ustedes tienen acá una tribuna, una tarima, para que nos manifieste esas tareas, esas labores que ustedes vienen realizando en pro de las comunidades, integrándolas en todos los aspectos, en materia deportiva, educación, cultura, política, religión, en todos los aspectos donde también a nivel gremial ustedes realizan esas actividades
en pos de un mejor estar. Nos pueden contactar al móvil 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto vía WhatsApp del Magazine de Noche. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos ahí en la sintonía en el desarrollo de la parrilla de programación del canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros, mañana, Dios mediante, estaremos con otros temas, con otros invitados en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.